Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, aquí una vez más en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes en este nuevo año 2026 y donde se nos ha proclamado en el ministerio el año del deleite. Y esto pareciera que en sí a veces se puede parecer que fuera una contradicción a través de todo lo que está pasando en el mundo. Pero en el Señor no se guía tanto por los acontecimientos que puedan pasar, sino a través de lo que es su profecía. Y es por eso de que hoy día queremos dar inicio a este nuevo programa y darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, los hermanos de nuestra iglesia, los hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, sea Facebook, sea YouTube, o en diferentes partes que nos están viendo, que sean los más bendecidos. Mandamos un saludo muy especial también a los hermanos ahí en Panamá, a los hermanos en Bolivia, en Chile y en todas las partes que nos puedan estar viendo, que sean los más bendecidos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y este programa que se llama Recuperando la Doctrina es un programa que hacemos para poder obtener, incluso para poder corregir muchas veces nuestro camino, nuestro pensar, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de caminar, dirigir nuestro placer, dirigir todo lo que muchas veces tenemos que cambiar, queridos hermanos, porque vemos que la venida de Cristo está cerca. Dice que nosotros tenemos que vivir como el Señor viniera hoy. Por eso hacemos estos programas, no para hacernos grandes ni nada por el estilo, sino sencillamente para poder dar una palabra y para que podamos en sí prepararnos para su venida. Y a propósito de prepararnos para su venida, si usted quiere saber el tema realmente que vamos a estar viendo todo este semestre, es justamente este, preparándonos para su venida. Fíjese que esta foto que está ahí es la foto de Estocolmo. Esta la sacó mi hijo Samuel y ahí yo le puse después el título. Y vemos, hermanos, de que como la luz que se alumbra en aquella ciudad, así debería alumbrar en nosotros en medio de una oscuridad. Imagínense si no hubiera, imagínense esta foto que está ahí, pero sin luz, sin nada que le alumbrara. ¿Cómo se vería todo? En tinieblas, oscuro. No habría absolutamente nada. Pero de la misma forma que esta luz alumbra toda esta ciudad, de esa misma forma queremos que en nuestro corazón alumbre nuestras vidas, que en nuestro corazón alumbre la luz del Señor y que alumbre nuestras vidas. Que sea el Señor que nos dé esa luz interior y que en medio de los problemas, de las dificultades, de las cosas que están pasando, de las cosas que vemos, sea así de todas maneras una forma, hermano, de poder realmente que el Señor sea alumbrando realmente nuestras vidas. Vamos, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos alumbre en nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que me alumbre en mis palabras y para que todo lo que salga usted lo pueda tomar para su vida y que eso pueda rectificar, cambiar muchas veces nuestro caminar y prepararnos así para su venida que pronto será. Así dice, Cristo viene pronto. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor, de que seas tú obrando grandemente con cada uno de los oyentes. Sé tú, Señor, dando todo lo que corresponde, Señor, a este semestre. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada uno. Te pido que tu palabra sea aquella que nos alimenta, Señor, y nos lleve, Señor, a comprender cosas diferentes, Señor, y de esa forma podernos preparar para tu venida, Señor mío. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, y porque todas las cosas, Señor,
detrás de cada cosa hay un plan divino, Señor. Yo te doy gracias y te pido que tú bendigas a cada oyente, a cada amigo, Señor, a cada persona que se dispone a oír tu palabra del Señor, no solamente a escucharla, sino a oírla con detenimiento, Señor mío. Yo te doy gracias, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a empezar y quiero realmente empezar del principio. Mire, lo que se nos proclamó en sí fue el año del deleite. Pero esto hay que comprenderlo del principio y quiero meterme un poquito para poder empezar, para poder dar bases bíblicas, qué es lo que es una proclama profética. ¿Mm? Seguramente esté oído dentro del ministerio Ebenezer, ya hace 30 años que se da la proclama profética, otros ministerios han empezado después, pero por lo menos por lo que yo entiendo quiero darles a conocer, porque de aquí vamos a partir, vamos a indagar en la palabra y ver cómo quiere el Señor preparar nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, para poder empezar, yo me gustaría explicar un poquito de que no podemos confundir tres facetas. La primera faceta, por ejemplo, es hablar de la palabra profética más segura que está en la Biblia. La segunda es la palabra que da el Hijo, que es el profeta. Y la tercera es la palabra que da el Espíritu Santo, que es la profecía. Entre la palabra profética, el profeta y la profecía no son las mismas cosas, son tres situaciones diferentes y eso es lo que quiero explicar, porque la proclama profética se basa en sí en lo que está escrito en la Biblia, no se basa en lo que es el profeta en sí y no se basa tampoco en lo que es la profecía, no se basa en alguien que soñó una cosa o que sintió una cosa, no, se basa en lo que es más seguro, que es la palabra que está en la Biblia. Entonces, para poder empezar, si hablamos de la profecía del Padre, que es la palabra profética más segura, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura. Yo pienso de que usted podría repetir conmigo ahí la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Se acuerda que le mostré la foto? ¿No? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea que la palabra profética, la que está más segura es la palabra del Padre. Por eso le he llamado la profecía del Padre, que es la palabra escrita. Esa es la palabra más segura porque ya está escrito, ya el Señor ya lo escribió. Entonces, y como ya lo escribió, para nosotros debería ser lo más seguro. Ahora aquí agrega algo el versículo bíblico, que nosotros tenemos que darle atención, tenemos que prestarle atención, porque al prestarle atención, esto hace algo en nosotros, que es como una lámpara, dice, que brilla en lugar oscuro. Hoy día vemos muchas tinieblas por todas partes. Vemos tinieblas incluso dentro del cristianismo, enfermedades, aflicciones, temores, diferentes tipos de cosas, queridos hermanos, que vienen a nuestras vidas. Pero quiero decirle algo, que hay algo sí que puede brillar en lugares oscuros. ¿Se acuerda no de una postal, de la foto? Ese brillo tiene que brillar en nuestros corazones, porque muchas veces hay corazones, incluso de cristianos, que están en oscuridad, que están en aflicciones, preocupaciones, que están con enfermedades, que están con diferentes tipos de preocupaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede brillar la luz de Cristo ahí? Es ahí cuando es importante lo que se le llama la proclama profética, porque profundiza un poco más lo que el Señor ya ha escrito en su palabra. Entonces, aquí dice que la palabra profética, la que está escrita, es la más segura y que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque esta es la que brillará en la oscuridad para nuestras vidas. Entonces,
como punto uno, la palabra profética del Padre es la más segura. Esa es la palabra profética, ¿ok? Ahora, si alguien viene y me dice, sabe que tengo una palabra profética para usted, entonces yo tendría que dudarlo, porque la palabra profética más segura no es la profecía, sino es la que está escrita en la Biblia, ¿ok? Lo que me podrían decir, yo tengo una profecía para usted, pero no una palabra profética, porque la palabra profética es la que está escrita, ¿ok? Quiero que ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo. Ahora, en segundo, sería la profecía del Hijo. Eso está en Efesios capítulo 4 y voy a leerle el versículo 8 y el versículo 11. Y dice así, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, el Señor llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones, esa palabra dones, doma en el original, a los hombres. Que en el versículo 11 dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, paremos aquí entonces y dice de que aquí la profecía del Hijo dice que cuando él ascendió a los cielos llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Esa palabra dones en el original del griego es la palabra doma, doma. ¿Y cuáles fueron los dones, según Efesios, que dice así? ¿Cuáles fueron los dones que dejó el Hijo aquí en la tierra? Dice que lo que Él dejó es que a algunos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos ministerios hay? Hay 5 ministerios, la mano del Señor. Entonces, uno se podría preguntar, ¿y todos estos 5 ministerios todavía deberían funcionar en el día de hoy? Porque siempre puede haber algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que no lo saben, otro que puede ser, otro que a lo mejor, pero realmente la respuesta la da la misma palabra del Señor. No quiero indagar mucho en esto porque no es el tema, solamente quiero que usted entienda la diferencia entre la palabra profética, el profeta y la profecía. Entonces estamos hablando del profeta, que es uno de los ministerios que el Señor dejó. Él subió a lo alto y dejó dones, domas. ¿Cuáles son los domas? Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, todos estos 5 ministerios tienen un fin, hermano. No que lleguen a un final, sino que tienen un fin el que hacer. Tienen algo que hacer en esta tierra. ¿Y qué es lo que es? Entonces ahora le voy a poner el versículo 12 y dice así, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nosotros tenemos que comprender de que estos 5 ministerios, su fin, o sea, su llamado, el desarrollo que ellos tienen que hacer es capacitar a los santos. Capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, porque cada santo, cada persona que ha sido salvo en esta tierra, tiene un llamado, hermano, de parte del Señor. El Señor no nos salvó solamente para que fuéramos salvos, sino que nos llamó con una capacidad, con un don, con un talento, ¿no, hermano? Para poder llegar a hacer su obra dentro de un ministerio. Y ahora, y que claro, y no se trata solamente de que todos van a ser pastores, todos van a ser evangelistas, todos van a ser apóstoles, no, se trata de que el Señor Él es la cabeza, puso un cuerpo donde cada uno tiene sus funciones. Mira, hermano, y en el cielo no va a haber recompensa tanto por las funciones, sino cómo hemos hecho esa función delante del Señor. Para capacitar a los santos fueron estos 5 ministerios. Ahora en el versículo 13 dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta capacitación de estos 5 ministerios? Y dice así, hasta que todos, ¿cuántos dice? Todos nosotros, todo cristiano que hay en el mundo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son 4 cosas fundamentales el por qué están puestos estos 5 ministerios. Entre ellos está el profeta, ¿ok? Entonces, hasta que todos lleguemos a la
unidad. 1, conocimiento. 2, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, pienso, hermanos, sinceramente que nadie, por lo menos de los que estamos acá, hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero dice que están ahí puestos para eso. Entonces, como no hemos llegado todavía a la estatura, yo pienso que la condición de un hombre maduro, no sé hasta qué punto, como que todavía nos falta, incluso solamente si vemos la primera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos a la unidad de la fe, siendo de que muchas veces el cristiano es el más desunido, muchas veces que hay. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? A través de ir comprendiendo realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, como todavía no llegamos a la unidad, todavía no llegamos al todo el conocimiento o a la condición de un hombre maduro, ni menos a la plenitud de Cristo, a esa medida, entonces quiere decir que estos 5 ministerios todavía están vigentes. Amén. Y es ahí cuando nosotros tenemos que comprender y llegar también, como la iglesia de Éfeso, hermanos, que ellos podían diferenciar. Por ejemplo, ellos decían que podían diferenciar entre un apóstol verdadero a uno falso. Y eso es algo que nosotros tenemos que pedir, el discernimiento del Señor para poder ver entre lo verdadero y lo falso. Pero para eso necesitamos madurez, hermano. Ahora, ya hablando esto de la profecía del Hijo, quiero llevarlos entonces a la profecía del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Se acuerda de que en Éfeso también estaba la palabra dones? Pero esa palabra dones en Éfeso era la palabra doma. Pero esta palabra dones, que son los dones del Espíritu Santo, no es doma, sino la palabra original que se usa es la palabra carisma o carisma. Aquí está el numeral, usted lo puede ver también del diccionario Strong, que dice que es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hablando del Espíritu Santo. Y el versículo 10, y a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua y a otra interpretación de lengua. Usted sabe de que hay una infinidad de dones que dice la palabra ahí en Corintios. Ahora, solamente yo leí el versículo 10 porque está el don de profecía. Entonces, cuando yo veo esto, ya le hice la diferencia entre la palabra profética más segura, que es la que está escrita en la Biblia, entre aquel que se llama profeta, que el mismo Señor lo constituyó y constituye estos 5 ministerios, y entre ellos está el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor, el evangelista, y también está el don de profecía, el carisma del Espíritu Santo. Entonces, es ahí la gran diferencia entre los 3. Uno lo da el Padre, otro lo da el Hijo y otro lo da el Espíritu Santo. Lo que da el Padre es la palabra escrita. Lo que da el Hijo son los domas, los 5 ministerios. Y lo que da el Espíritu Santo es el carisma, son los dones del Espíritu Santo y entre ellos está el don de profecía. Ok. ¿Dónde se basa entonces una proclama profética? ¿En cuál de los 3 se basa? ¿En la profecía, en el doma o en la palabra más segura? En la palabra del Padre, en la palabra escrita, en lo que escribió el Señor, en su palabra. Entonces, la palabra más segura es la palabra que está escrita y es en eso que se basa una proclama profética. Y es por eso, hermano, de que una proclama profética no se puede basar en una inspiración personal, no se puede basar en un sueño que tuvo, no se puede basar, no, porque se basa en la palabra, no en otra cosa. Y es por eso que dice que nosotros tenemos que poner atención, prestar atención a esa palabra profética. Ahora, fíjese que dentro del ministerio, y usted puede pertenecer a otro ministerio, solamente le estoy explicando porque quiero llegar a lo que quiero llegar. Han habido aproximadamente 30 proclamas proféticas, estamos en el año 26.
Y esta última proclama sería el número 30. Y ya quiero que me ponga atención. Porque el número 30 es número de madurez, hermanos, porque el Señor a los 30 años empezó su ministerio. Antiguamente, hermanos, durante el pueblo judío, cuando nacía el niño y hasta los 13 años, el que le cuidaba era su madre. Su madre le enseñaba la palabra, los mandamientos, toda la liturgia religiosa se le enseñaba a la madre, fíjese. A los 13 años se hacía una fiesta y es cuando el padre tomaba a cargo al muchacho y le enseñaba un oficio. Entonces el muchacho estudiaba y también podía tener el oficio del padre. En este caso Jesús, por ejemplo, el padre que tenía en aquel entonces era, ¿no? Trabajaba en la carpintería y seguramente Jesús también sabía de carpintería porque era parte de cómo se regía el pueblo judío. Entonces, de esa manera, hermano, a los 30 años ya cuando se cumplía, ya podía él hacer su vida, su propia vida, sus propias determinaciones. Entonces, 30 años era la edad de madurez, Entonces, cuando nosotros vemos esto, esta es la proclama número 30 y nos llama la atención a nosotros, a todos los cristianos, no importante si usted pertenece a un ministerio que tenga proclama o no tenga proclama, eso y en este momento no importa mucho, sino que lo que importa es de que el Señor nos está llamando a todos nosotros, no importando la congregación donde usted esté, allá tener madurez espiritual. ¿Por qué? Porque su venida está pronta. Amén. Ahora, mire lo que dice en Isaías capítulo 46, versículo 10, se lo voy a mostrar en dos versiones, para que usted se dé cuenta de lo importante que dice la Biblia, que hay que prestar atención a lo que está escrito, incluso en el Antiguo Testamento, en las profecías. Dice así, Isaías 46, 10. Dice que Él declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Aquí nos habla la palabra del Señor, que mire cómo son los pensamientos del Señor. Él declara el fin desde el principio. De lo que Él está escrito antiguamente, Él ya habló y declaró el fin. Esto es muy importante que lo entendamos. O sea que lo que está escrito en el Antiguo Testamento declara de una forma, a través de un misterio de Dios, declara cómo será el fin. Ok, se lo quiero leer en otra versión para que lo entendamos mejor. Isaías 46, 10, esta es la TLA. Yo anuncio o declaro o profetizo desde el principio lo que va a pasar al final. Mire lo que dice. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro. O sea, Él da a conocer lo que pasa en el día de hoy, lo que va a pasar en este tiempo, desde mucho antes, desde el principio. O sea, en otras palabras, lo que está él diciendo, póngale atención a lo que escribe en la profecía, porque ahí yo he declarado, yo he anunciado cómo será el fin. Yo me acuerdo de que algo que decía los discípulos del Señor, decía de que el tiempo de su venida será como los días de Noé. Y los días de Noé, hermano, fue antediluviano, como en los días de Noé o como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces Él declaró ya desde el principio, con situaciones que pasaron en la antigüedad, Él ya anunció cómo iba a ser el final. Y esto es muy importante porque estamos hablando de preparándonos para su venida. ¿Cómo te tienes que preparar tú para la venida de Cristo? Poniendo atención, pero no solamente, leyéndola,
sino prestándole mucha atención a la palabra profética, porque ésta denuncia, aclara, anuncia, proclama el final. Amén. Y eso es lo que dice aquí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Aún más dice, y doy a conocer el futuro. Mañana, desde mucho tiempo atrás. Entonces, por eso el Señor dice, poner atención. Entonces, una proclama profética, uno le tiene que poner mucha atención, porque como está basada en la palabra antigua, en la palabra profética más segura que escribió el Padre, aquí me dice que eso mismo declara cómo va a ser el final. Hermano, entonces ahí cuando nosotros llegamos a entender esto, como que nos cambia la perspectiva, porque la proclama profética no es un eslogan, hermano. No, tenemos que entender que es algo que el Señor está anunciando desde la antigüedad para que nosotros veamos cómo tiene que ser nuestro futuro y cuál es el futuro que tú y yo queremos en el Señor. Amén. Sigamos. En Isaías capítulo 58. En este momento solamente estoy poniendo bases, queridos hermanos, solamente bases, porque estamos preparándonos para su venida. Amén. Dice así, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace una proclama profética? Es clamar a voz en cuello. ¿Qué cosa? Dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Por eso se hace esto tan grande, que todos puedan oír. Por eso estoy aquí delante de ustedes, para que todos puedan oír. Pero tenemos que declarar algo. La proclama profética hace de que nosotros, los dogmas del Señor, declaren la transgresión del pueblo, los pecados del pueblo, que nosotros mismos como pastores podamos ratificar nuestros caminos y por la misma declarar al pueblo las cosas que tenemos que arreglar. Porque sí, seguramente hay cosas que tenemos que arreglar. Sí, seguramente hay carnalidades que tenemos que dejar. Sí, seguramente hay pensamientos que tenemos que dejar. Seguramente hay emociones negativas que tenemos que dejar, queridos hermanos, porque todo eso nos prepara para poder recibir al Señor, porque el Señor no puede recibir nada que esté manchado, nada que esté inmundo. Es por eso que incluso usted y yo sabemos que nos insta a tener ropas intactas. Él nos pasó un traje blanco, pero dice que este no tiene que tener ni arrugas ni manchas. Y claro, usted me puede decir, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén, claro que nos limpia de todo pecado, pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros seamos completamente inocentes y que sencillamente hagamos nuestra propia vida sin tener en cuenta la palabra del Señor. Nosotros somos responsables de nuestros hechos. Y podemos decir todo el tiempo que el Señor nos cubra de sus pecados, nos cubra de su pecado, pero a Dios no le podemos engañar, porque incluso dice la palabra que si sabiendo hacer el bien no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Entonces, si sabemos las cosas que tenemos que apartarnos, si sabemos las carnalidades que tenemos que dejar, si sabemos las emociones negativas que tenemos que terminar, si sabemos todo lo que es necesario para poder presentarnos dignamente delante del Señor, eso justamente tenemos que hacer. Y es por eso que está este programa como un clamor delante del Señor. Primeramente yo delante del Señor y segundamente todos aquellos que me escuchan, para que preparemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que lleguemos, como dice la Biblia, a ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Porque cosas vienen, y usted ya ha visto las noticias cómo está el mundo, cosas vienen, pero antes que venga hay un descanso, hay un reposo que el Señor nos quiere llevar, y es ahí donde se demuestra el deleite del Señor. Amén. Ahora, la palabra clamar, dice proclama o clamar, es la palabra cará, que quiere decir aclamar, anunciar, celebrar, contar, convivido, convidar, convocar, gritar es un grito, es invitar, invocar,
llamar, llevar, nombrar, perpetuar, poner, predicar, pregonar, presencia, proclamar. Por eso se le llama proclama profética. No es un eslogan, hermano. Es clama, es cará, porque eso es lo que el Señor nos dice. Clama en voz en cuello. Y eso es lo que se está haciendo. Proclamar en voz en cuello. Que lo que el Señor anunció desde el principio, anuncia y declaró, profetiza lo del final. Y por la misma nos anuncia a nosotros cómo tenemos que vivir en el día de hoy. Es profetizar, promulgar, traer, dar voces. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que el Señor nos declaró, el deleite, hermano, es algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar. El anticristo, yo pienso que está por presentarse. Y Dios prometió que su iglesia era la niña de sus ojos. Por lo cual, hermano, necesitamos estar preparados. Necesitamos entonces publicar, declarar, anunciar, divulgar la palabra del Señor. ¿Cómo tenemos que estar preparados delante de Él? De la misma forma que el pueblo de Israel se preparó para presentarse delante del Señor. Bueno, de esto vamos a hablar mucho, hermano. Entonces, Salmo 79, versículo 6, dice así: derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Ok, paremos. Hay naciones y puede haber gente que no te conoce, que no conocen al Señor. Y esto, tarde o temprano, va a llegar a su fin, querido hermano. El Señor anunció salvación, pero también sabemos, usted y yo, que Dios no es solamente amor, sino también es fuego consumidor. También sabemos de que estamos pronto ya a una gran tribulación mundialmente hablando y de que es necesario la preparación, porque bíblicamente nos habla de que el Señor viene a buscar a un pueblo primero antes de que se desate el furor del Señor, antes que se desaten los juicios del Señor, no porque lo diga yo, sino por lo que dice la palabra del Señor. Entonces, derrama tu furor sobre las naciones, ¿pero para quién? Para aquellos que no te conocen. Pero más que, porque mire, tú puedes creer en el Señor, pero no por eso muchas veces lo conocemos, hermano. Porque muchos creen, pero ¿cuántos realmente hacen la voluntad del Señor? Me acuerdo de que hoy día nomás veía a alguien que publicó en Facebook 2 corridas y había uno que se decía creer en Dios, y había una cantidad enorme de gente. Y otra hilera que decía hacer la voluntad de Dios, y ahí habían 2 o 3 solamente. Entonces es verdad, muchos podemos creer, pero ¿hacemos la voluntad de Dios? ¿Hacemos realmente lo que el Señor quiere? ¿Estamos dignificando nuestra vida delante de Él? ¿Estamos preparando nuestra vida delante de Él? Yo pienso de que antiguamente los judíos dicen que ponían sus barbas en remojo para tener un tipo de santidad. Nosotros también tenemos que poner nuestras barbas en remojo espiritualmente hablando, para poder santificarnos, para poder limpiarnos, para poder purificarnos y para poder prepararnos, porque Cristo viene pronto. Fíjese de que en esta iglesia de Cristo Vida Nueva, está puesto a través de un rema. El rema es justamente el nombre que le he puesto a estos estudios que vamos a estar viendo, preparándonos para su venida. Y ese ha sido más que un lema, nuestro rema, preparándonos para su venida, preparándonos para su venida. Y es algo importantísimo en el día de hoy, porque si tú quieres ser parte de esa novia, parte de la esposa de Cristo, no estoy hablando de cualquier iglesia, porque todos somos iglesia, pero definitivamente no todos muchas veces son novia. Para ser novia
necesitamos oír y obedecer la palabra del Señor. Entonces, el Señor tiene cosas claras que Él dijo que iba a hacer. Si vamos al próximo versículo bíblico, en Salmos capítulo 80, versículo 18, dice así: entonces nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Entonces no nos apartaremos de ti, perdón, que leí mal. Entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Entonces, ¿cuál es el fin de este programa? Que nos avivamos. Avivarnos no es que yo me ponga gracioso delante de ustedes. De que nos avivamos no es que vaya el Señor y le haga siempre el cariño. Avivarnos es decir la verdad. Es compartir la verdad del Señor. Es compartir de que tenemos una responsabilidad del momento que nosotros dijimos, creo en el Señor Jesucristo. En el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes una responsabilidad propia. Y el avivarnos sencillamente es poder que el Señor sea el que corrija nuestras vidas a tal modo que venga Él y realmente nos encuentre dignos para su venida. Entonces, nosotros tenemos que avivarnos. ¿Y cómo? Invocando, declarando, proclamando el nombre del Señor. Amén. Ahora, miren lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 21. Dice, proclama, aquí está nuevamente, proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Mira, hermano, en Suecia, ya que estamos en Estocolmo, es difícil ir puerta por puerta porque todo está codificado. Nadie puede abrir la puerta de un edificio, antes se podía, ya no, sino que todo hay que abrirlo con un code, ¿no? Hay que tener una llave especial para poder abrir la puerta y poder golpearle a un vecino, etc. Las cosas se han complicado, pero el Señor nos ha dado las redes sociales para poder realmente proclamar sus palabras y ir no solamente a golpearle la puerta, sino entrar a su dormitorio, a su living, entrar a donde está usted y declararle, hermano, lo más precioso que tiene que tener en nuestras vidas, que es su palabra. Proclamad sus palabras, proclamar la palabra del Señor, proclamar, por eso se le dice proclama profética, y la proclama que se nos dio es el año del deleite. El deleite, hermano, ya lo vamos a estar explicando, tiene muchas profundidades. O sea, yo diría que es un tema nunca acabar, pero esas profundidades vamos a tratar de sacarle más y más y más para que podamos comprender qué es lo que el Señor declaró en el pasado, para que Él nos haga ver el futuro. Amén. Entonces, en Proverbios 1:21 tenemos hoy día, yo pienso, un problema. Este es el 1:21, dice proclamar su palabra, y esto es lo que se ha hecho una proclama. Ok, ¿qué hacemos nosotros con esta proclama? ¿Qué hacemos nosotros con la palabra del Señor? Porque la proclama está basada en la palabra profética más segura, que es la que está escrita en la Biblia. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice en el 1:24 ahora, porque he llamado y habéis rehusado a oír, y he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Ok. Esto pasó con el pueblo de Israel, pero yo pienso que puede pasar también con nuestras vidas en el día de hoy, porque el pasado anuncia el futuro. Lo que pasó el pueblo de Israel anuncia muchas veces el corazón del día de hoy. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Que puede estar escuchando palabra y aún así no oír palabra del Señor. Que puede estar sentado en una iglesia y aún así no cambiar su vida. Que puede estar incluso haciendo muchos milagros y haciendo muchas cosas a través de los dones y aún así
no recibirlo de Dios. Había algo que dijo nuestro hermano Pedro, que lo dije el día domingo también. Él tuvo un discipulado, uno de nuestros hermanos, el día jueves, y él decía que los dones hablan de lo que hacemos, pero los frutos hablan de lo que somos. Entonces, más que hacer, hay que ser, queridos hermanos. Entonces, eso, hermano, es importantísimo, porque ¿de qué nos sirven tantos dones, hermano, si nos rehusamos a oír? Podemos sanar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos hacer muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo, pero si rehusamos a oír la voz del Señor, entonces no nos sirve de mucho, hermano. Seguiremos enfermos, seguiremos con aflicciones, seguiremos con problemas, seguiremos con temores, seguiremos con miedo, seguiremos con muchas cosas, porque nuestro corazón se llena y el enemigo hoy día dice que tinieblas cubrirán la tierra. Y déjeme decirle que tinieblas sí están cubriendo la tierra. Los pensamientos de los grandes líderes sí están cubriendo la tierra. Y eso aflige el alma de muchos y también de usted, tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Entonces, ¿por qué nos aflige? Porque no hemos entendido el deleite en el Señor. No hemos entendido de qué se trata ese deleite. Dice, porque he llamado y habéis rehusado oír. O sea, se puede, mire, y esto es el pueblo del Señor. ¿Puede un cristiano en el día de hoy rehusar el oír? Claro que sí. Como le decía, tú puedes escuchar y aún así no estarme oyendo. Sigamos adelante. Este es el versículo 24. Mire lo que dice en el versículo 25. Proverbios 1:25. Y habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Wow, hermano. O sea que en este tiempo el Señor empieza a reprender, a corregir los caminos, a corregir los pensamientos, a corregir el alma, a corregir el cuerpo, a corregir el espíritu, a corregir todo lo que está chueco, el Señor lo tiene que enderezar. Esa es su reprensión. Pero la determinación la tenemos siempre tú y yo. Dios no nos obliga a nada. Él nos reprende, sí, como hijos dice que al hijo que Dios ama lo reprende y nos reprende. Pero dice, habéis desatendido todo consejo mío y habéis deseado mi reprensión. Entonces, no esperemos esa reprensión del Señor. No esperemos que estemos acabados, hermano, para poder atender el llamado del Señor. Todavía no está tarde, todavía el Señor no viene. Estamos todavía temprano, hermano, para poder atender al Señor hoy. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día de nuestra sanidad. Hoy es el día de disfrutar del deleite en el Señor, a pesar de que haya oscuridad, a pesar de que haya tiniebla, que la luz de Cristo alumbre y sea nuestro deleite en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando se desatiende la palabra del Señor? ¿Qué pasa cuando se desatiende ese consejo de su palabra? Cuando no queremos obedecer, cuando solamente escuchamos pero no oímos su palabra. Entonces, por supuesto que hay una consecuencia. Cuando incluso desatendemos a su reprensión. Y cuando sencillamente dijimos, no, pero yo soy así. Por ejemplo, dice, no dejaos de congregarnos, y usted se deja de congregar. No es bueno. Porque por algo Él lo dijo. Por algo es necesario estar los hermanos juntos en armonía. Es porque ahí uno aprende, hermano, lo que es la hermandad. Entonces, el versículo sigue, leímos el 26, el 25, ahora leemos el 26. Dice así, también yo, hablando el Señor, me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Y dígame usted, ¿cuántos temores tenemos en el día de hoy? Tenemos muchos. El primero, la muerte, hermano. ¿Ah? Muchos tememos a la muerte. Nos viene una enfermedad. Usted puede decir, mire, no le temo a la muerte, pero cuando nos llegan las enfermedades,
cuando nos llegan los problemas, cuando estamos postrados, empezamos a pensar. Empezamos a pensar qué va a ser de nuestra vida o qué hemos hecho de nuestra vida. Entonces, dice aquí en el versículo 27, le quiero leer: cuando venga como trompeta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Ok, paremos un poco. Quiero que entienda lo que el Señor hace. Primeramente, el Señor pone su palabra. Segundo, revela su palabra. Tercero, habla su palabra, la proclama, la dice. Lo cuarto, nosotros tenemos que poner atención para corregir nuestras vidas. Si no queremos poner atención, entonces solamente nos queda un torbellino, una tribulación y una angustia. Y es justamente, y este es el Antiguo Testamento, pero justamente lo que el mismo Jesús dijo en Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea, ¿sabe lo que está diciendo aquí el Señor? Que vendrá una tribulación mundial tan fuerte, tan grande, tan angustiosa, tan terrible, hermano, que jamás en los tiempos jamás en los tiempos ocurrió este tipo de tribulación y tampoco la habrá en el futuro. Pero que viene este tipo de tribulación, que se le llama la gran tribulación, vendrá. Fue escrito en Proverbios: vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, y fue hablada por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: porque entonces habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces, hermano, de que viene algo terrible, viene. Y seguramente usted, con todas las cosas que han pasado en el mundo, se está dando cuenta de que el mundo se está preparando para un acontecimiento jamás en la vida visto. Jamás en la vida ha ocurrido. Pero de que viene, viene. Entonces ahora el Señor nos proclama algo en la palabra más segura, que es la que está en la palabra del Señor, para decirnos: lo que yo te he dicho aquí en el Antiguo, te estoy avisando nomás cómo será el futuro. Y por la misma te estoy diciendo las cosas que nosotros necesitamos cambiar para que el Señor recoja a una novia limpia, a una novia sin mancha, y a una esposa que es la iglesia del Señor y que tenga dignidad delante de Él. Mire, el Señor todavía no viene, por lo cual Él está esperando por ti y está esperando por mí, para que nos pongamos a cuenta y para que estemos delante de Él un día y podamos ser de aquellos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué vino esta gran tribulación? ¿Por qué ellos no quisieron oír? ¿Por qué vino esta calamidad? ¿Por qué se rehusaron a oír? ¿Y por qué vino esta gran tribulación? Hay causantes, hermano. Entonces yo le voy a decir el por qué. Dice en Proverbios 1, 28, 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Mira, hermano, mira, hay varias cosas aquí, que no me voy a detener tanto en esa, pero dice, primeramente, odiaron el conocimiento. El conocimiento es importantísimo. Ahora, ¿se acuerda que les leí en Éfeso? Dice, hasta que todos lleguemos, dice, a un conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento de revelación. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que el Espíritu Santo revele la palabra de Dios en tu corazón,
porque la palabra revelada es la que cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de caminar. Entonces, porque odiaron esa revelación, odiaron ese conocimiento, no le pusieron atención a esa palabra, a esa proclama, a esa palabra profética, en otras palabras. Y no escogieron el temor del Señor. 2, ni quisieron aceptar mi consejo. 3, y despreciaron toda mi reprensión. 4, causantes el por qué le vino gran tribulación. Si hay un pueblo de Dios que se queda para la gran tribulación, ha sido porque se ha rebajado a este tipo de causantes. Primeramente, odiaron el conocimiento, no quisieron. Mire, hay algunos que dicen, no, me basta con el día domingo de vez en cuando y con eso me basta, pensando de que solamente el día domingo nos va a salvar la vida. Otros dijeron, no, ¿para qué voy al discipulado? ¿Para qué voy a atender tantas reuniones ahí en la iglesia? Hermano, el día de hoy, cuando más en el día de hoy, es cuando más necesitamos el conocimiento, porque la palabra que se da no es la palabra que está en la Biblia, y la palabra que está en la Biblia es espíritu vivificante. Es eso lo que nos puede transformar, llenar, cambiar, transformar, corregir nuestras vidas. Pero si no queremos aceptar el conocimiento, si faltamos al temor del Señor, si no aceptamos su consejo, ni menos su reprensión, entonces solamente nos queda algo, pasar a una tribulación que el Señor dijo que la va a haber. Y ya vemos que usted y yo, todo se está listando para aquello. Pero ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Qué quiere hacer el Señor contigo y conmigo? Estoy hablando, puede ser que esto sea un poquito fuerte, estoy hablando un poco escatológico, hermano, pero más doctrinal. No le estoy hablando ni de parusía ni de epifanía, estoy hablando de la palabra en sí, lo que envuelve toda esta preparación que el Señor quiere darnos. El Señor lo que dijo fue lo siguiente, Isaías capítulo 61:1 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad. Ponga atención a esto, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Qué más? Versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Quedan 5 minutos para consolar a todos los que lloran. Ok. Dice en el versículo, agrega en el versículo 3, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados roble de justicia, plantío del Señor y para que Él sea glorificado. Entonces, ¿qué es lo que se proclamó? El año favorable. Eso se proclamó. Año favorable. Y eso está escrito en la Biblia. El año favorable. Proclamar el año favorable. Que dice que es para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, etc. Mira, hermano, año favorable, esa palabra favorable, es la palabra razón. Y razón, los hermanos que están en la iglesia ya la saben porque la hemos hablado, quiere decir aceptable, aceptar, acepto, agradable, es un agrado, es un deseo, un favor, un gozo, hermano, una gracia, algo que es grato, que es gusto, que es querer, algo que es una voluntad de Dios y también quiere decir deleite, deleite. Entonces, cuando se proclama el año del deleite, se está proclamando el año favorable, el año favorable. ¿Y por qué es un deleite? Porque el Señor se ha dignado a darnos su deleite y a darnos su bendición del momento que nosotros empezamos a comprender que el Señor quiere corregir nuestras vidas para que estemos preparados para su venida. En la Biblia Plenitud,
O en el diccionario plenitud dice, año favorable es placer, deseo, deleite, favor. El sustantivo de razón viene del verbo razza, que significa, miren lo que significa, estar complacido con o favorecer algo. Razón se refiere especialmente a lo que es agradable y placentero para Dios. Y yo me pregunto, ¿somos nosotros los cristianos agradables y placenteros para Dios? Por eso es este año, para prepararnos y convertirnos en una novia agradable, placentera para Dios. De eso se trata, preparándonos para su venida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que el Señor nos siga bendiciendo todos los otros programas que vamos a estar viendo. Sé que le he hablado muchos versículos y he profundizado un poquito, hermano, pero vienen cosas más grandes. Pero es necesario que usted entienda lo que el Señor quiere hacer en este año con cada uno de nosotros y para todo aquel que cree en su palabra. Un año favorable, un año razón, un año agradable, un año que sea agradable y placentero para el Señor. Pero para eso, tú y yo, tenemos que aprender su deleite primero, para que podamos agradarlo a Él. Señor, yo te doy gracias y te pido, en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes a cada uno. Te pido que estas palabras, Señor, puedan haber llegado al corazón, Señor, que es contrito y humillado por ti, Señor mío, para que podamos nuestras vidas corregirlas, Señor, a través de todos estos estudios bíblicos, Señor mío, y que podamos estar preparados, que tengamos esa dignidad delante de ti y que tu vida, Señor, se vuelva parte de nuestra vida, Señor. Que tú seas nuestro agrado y que nosotros seamos tu agrado, Señor mío. Yo te doy gracias. Bendícenos a cada uno, Señor. Llévanos, Señor. Llénanos, Señor. Y te pido, Señor, que nos encuentres preparados en dignidad cuando tú vengas a recoger a tu pueblo, Señor mío. Te doy gracias. Bendícenos en gran manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, este próximo miércoles en este nuevo programa Recuperando la Doctrina. Que el Señor me los bendiga.